Ok, en esta, en esta lección vamos a ver las ventas acumuladas durante el año y que vayan apareciendo en una tabla las ventas acumuladas pues en cada mes y después también cada trimestre y poder hacer un versus de ventas del mes pasado con el mes actual y después ver el porcentaje de crecimiento a través de los meses, etcétera, etcétera. Así que relájate, prepárate una taza de café, una copita de vino y comienza a mirar este video y después repítelo y comienza ya a actuar en tu Power BI. Pero si es la primera vez que ves, míralo porque es un material bastante difícil de digerir. Así que vamos al inicio y vamos a trabajar con Norwin, que es la base que hemos estado trabajando. Y lo primero que nosotros tenemos que crear es una tabla de fechas. Para eso nos vamos a ir a modelado y nueva tabla. Observar que también tenemos la opción de especificar datos, pero ese es para crear una tabla cuando tú tengas los datos y quieras relacionarlos con un campo específico. En este caso, yo voy a crear una tabla a partir de fórmulas DAX. Para eso voy a utilizar la opción modelado, nueva tabla. En este caso, yo voy a utilizar unas funciones DAX, por eso escojo esta opción. Le voy a llamar calendario, ¿ok? Igual a calendar, que es la función DAX que me va a permitir crear una tabla de calendarios, de fechas, perdón, pero me va a permitir, me pide dos parámetros, la fecha de inicio y la fecha final. Así que voy a usar la función day para convertir mis datos a fecha y el año es 1996. ¿Por qué el año es 1996? Porque los datos que yo tengo en mi base arrancan las operaciones en el 96 y terminan en el 98. Entonces tú tienes que ver que a cuándo tus operaciones arrancan y esa sería la fecha de tu inicio. Y la fecha final es cuando tus operaciones pues van a terminar. En este caso terminan en el 98 y en el mes yo le voy a poner el 30. ¿Ok? Entonces, tú podrías ponerle 2 años más, 3 años más, dependiendo de lo que es tu empresa, ¿no? Y ya tengo mi calendario. Si yo me voy aquí al Waffle y ya tengo una tabla calendario que no la tenía antes y ya tenemos las fechas, ¿ok? Que es muy importante. Lo siguiente que tengo que hacer es irme al modelo y en modelo buscar esa tablita que hemos creado, que seguramente está por acá y efectivamente está por acá, y la voy a arrastrar abajo de orders porque voy a trabajar con la fecha order date y la voy a arrastrar acá para que se me cree la relación. ¿Ok? Entonces, voy a trabajar con order date porque es la que más o menos se podría decir que cuando se ha creado una orden, pues es la fecha de venta. ¿Ok? Ahí ya se creó la relación y ahora sí estamos listos para poder realizar lo que queremos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir a calendario y coger el date y arrastrarlo hacia acá y después el subtotal que hemos creado en lecciones anteriores arrastrarlo. Lo voy a crear en tabla y ahí tenemos. ¿Ok? Ya tenemos la tabla. Voy a eliminar día, voy a eliminar mes, voy a eliminar trimestre. Ok, y ahí tenemos el año. En subtotal 2 voy a coger y en modelado ponerle el dólar. Esto ya hemos visto en clases pasadas, pero recordar que yo tengo que sombrear este dato o sombrear este campo. De lo contrario, pues obviamente no va a aparecer el dólar. Ok, y aquí ya tenemos las ventas por año. Como yo quiero saber cómo han ido esas ventas en el transcurso del año, también tendría que aquí añadirle pues de la jerarquía el mes. Espérenme un ratito. Ok, voy a seleccionar y voy a poner aquí el mes. Ok. Entonces ahí tenemos julio, agosto, 30.000, 26.000, 27.000, 41.000. Estas son las ventas que han ido viendo cada mes durante este año. Ahora yo quiero comenzar a ver las ventas acumuladas. Entonces para ir a las ventas acumuladas voy a ir aquí donde dice nueva medida rápida. Y en nueva medida rápida hay opciones como agregados por categorías, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo la inteligencia en el tiempo. Total anual hasta la fecha. Y en el valor le vamos a poner order details, el subtotal 2.
Y en fecha vamos a ir a calendario que hemos creado y poner nuestra fecha. Voy a aceptar. Power BI va a crear esa función por nosotros. Ahí está, dice en proceso. Y creé, pues, bueno, tenía la tabla de calendario seleccionada y ahí se fue esa medida. Aunque esa medida no estaría bien ahí, vamos a ir a modelado y seleccionamos esta medida y la vamos a mandar a order details mejor. ¿Okay? Esto solamente es por cuestión de orden, nada más, porque el total acumulado en calendario como que no va, ¿no? Entonces ya una vez que estamos en order details, pasamos el total a nuestra tablita y listo. Ahí tenemos, ahí se va a ir acumulando, ¿no? En julio se vendió 30.000, en agosto 26.000 y aquí se va acumulando 56.000, 84.000, 41.000, aquí se va a ir acumulando. Cuando pasamos al siguiente año, pues obviamente se reinicia, terminamos en 658.000 y ahora vendimos 100.000 y 100.000 y ahí se va a comenzar a reiniciar. Como ya acá parece que se acabaron las ventas o algo así, pues simplemente ya se quedó. ¿Okay? Entonces aquí lo que hemos ido acumulando o ir viendo las ventas por años, perdón, ventas acumuladas durante el año, ¿no? ¿Okay? Ahora nos gustaría saber, por ejemplo, las ventas que fueron del mes pasado, ¿ok? Las ventas que fueron yendo el mes pasado y después para sacar una diferencia de mes por mes y finalmente el porcentaje, que eso es lo que queríamos saber, cómo se ha ido comportando nuestras ventas. Ok, entonces vamos a eso. En Order Details vamos a crear una nueva métrica, para lo cual me voy a ir a inicio, nueva medida, y a esa le vamos a poner ventas del mes pasado. Ajá, ventas del mes pasado. Esperemos que en mi caso, ahí está. Ventas del mes pasado. Va a ser igual a ¿qué? A Calculate, ¿se acuerdan de Calculate? El subtotal 2. ¿Ok? Y un filtro. El filtro dice ventas del mes pasado. Nosotros tenemos una función que se llama Previous Month. Ahí está. Ya saber que podemos hacerlo por month, por trimestre y por año. Ventas y aquí me va a pedir la fecha. Así que va a ser calendario date. Cierro el paréntesis primero, cierro el paréntesis de calculate. Y con eso ya tenemos las ventas del mes pasado. ¿Ok? Esperemos que esto cambie. Ahí está, ventas del mes pasado. Y yo podría también arrastrarla acá para ir viendo las ventas del mes pasado. ¿Ok? Obviamente aquí no hubo nada. Aquí fueron 30.000, perfecto. Acá fueron 26.000, ¿sí ven? Perfecto. Entonces ahora vamos a crear una nueva métrica que se llama la diferencia que hubo entre mes y otro mes. Así que nueva medida. Por eso yo les dije que se tomen un café, que se relajen, porque este video va a ser bastante largo. Pero es muy educativo para poder ir haciendo un versus, ¿no? Así que aquí tenemos diferencia del mes versus el otro mes, que va a ser igual a las ventas, o a mi subtotal 2, menos las ventas del mes pasado, ¿no? Que se llama ventas del mes pasado. Perfecto. Ahí tenemos la diferencia de mes a mes, cómo ha ido pasando esto, ¿no? Entonces esperemos que mi Power BI, pues obviamente coja esta medida, la arrastro, y ya está. Entonces, en este caso ya tenemos algo negativo y efectivamente es porque en julio se vendió 30.000 y el siguiente mes 26.000. Entonces se perdieron de vender 3.582. ¿Ok? Hasta ahí vamos perfecto. Ahora tendríamos que ver el porcentaje, ¿no?, de diferencia de mes. Así que vamos a ir a Order Details. Esto ya me está gustando. Nueva medida. Se podría decir que con este cuadro ya nosotros nos podemos graduar de Power BI porque estamos haciendo varias medidas. Y en este caso sería el porcentaje de diferencia entre mes.
Eso va a ser igual a ¿qué? A la diferencia que nosotros sacamos de mes versus mes, dividido para las ventas del mes pasado. Y enter. Ok, entonces aquí ya nosotros vamos a sacar es un porcentaje básicamente de pérdida o de ganancia que ha habido en el mes. Ok, así que arrastro esto. Ok, y aquí obviamente vamos ya a comenzar a formatear. Por ejemplo, las ventas del mes pasado, yo las sombreo, las selecciono, modelado, dólar de inglés Estados Unidos. Asimismo las diferencias del mes pasado. Voy a dar un clic aquí y un clic acá y un clic aquí. Aquí la diferencia del mes pasado deberían ponerlo en dólar, perfecto. Y aquí está entre paréntesis cuando es negativo. Y ahora el porcentaje, lo único que tenemos que hacer es coger la medida de porcentaje y en lugar de ponerle dólar, ponerle porcentaje. Y ahí está. Entonces aquí hemos perdido el 11,87%, el 3,16%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla donde va a ir finalmente pues el año y el mes y el porcentaje de crecimiento o el porcentaje de decrecimiento que he tenido. Si yo quisiera esto graficarlo, podríamos ponerle un gráfico de barras. El calendario podríamos ponerle el año, asimismo el mes, y podríamos poner las ventas del mes pasado, ¿no? O diferencia de versus mes, ventas del mes pasado podríamos poner, ¿no? Ventas del mes pasado. Ok, ahí está el 97.98 versus la diferencia. Ahí está. Entonces aquí tenemos las ventas del mes pasado y la diferencia entre mes y mes. Y ahí ya nosotros tenemos una comparativa. Incluso tenemos este trinche, ¿no? Que nos va a decir, miren, aquí tuvimos pérdidas. En mayo del 98 tuvimos bastante pérdidas, ¿no? También podríamos poner esta tendencia, línea constante, línea máximo, promedio, percentil. Por ejemplo, una línea constante. La línea constante vendría a ser nuestro subtotal 2. Vamos a ver qué tal. No nos coge el subtotal 2. Espérenme un ratito. Bueno, mi línea constante podría ser, a ver, 30.000. 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos ya un gráfico que me dice las ventas del mes pasado versus las diferencias que ha habido en cada mes. Ok. Podríamos ver las diferencias de cada mes. Por ejemplo, miren ahí. El mes, por ejemplo, podríamos ponerlo acá. No me convence eso. Deje coger aquí el mes a las leyendas mejor. Ahí estamos. ¿Sí? Igual aquí vemos que en mayo de 1998 hemos perdido de vender. Ahí tendríamos un gráfico bastante interesante. Muy bien, con esto finalizamos lo que es la inteligencia de negocio para ir viendo de a poco cómo han ido cambiando las cosas, o el subtotal, o las ventas del mes pasado, etcétera, etcétera, cuánto hemos dejado de ganar, perder. Hemos creado una tabla nueva a partir de fórmulas DAX, etcétera, etcétera. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.